Carolina Ávila, experta en comunicación política. Carolina, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este proceso electoral que está en marcha en Ecuador. El próximo día martes, si no me equivoco, se cierra ya el periodo de inscripción de candidatos, hasta donde conocemos solamente un binomio se ha inscrito formalmente de los 17 inicialmente posibles. Otra candidatura ha renunciado definitivamente, por lo que serían 16 en perspectivas, mientras hay todos estos dimes y diretes sobre la situación del presidente de la República con la vicepresidenta de Ecuador. ¿Cómo ve usted el desarrollo de este proceso electoral que va a cerrar una fase muy importante a inicios de la próxima semana? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. En efecto, si es que no nos recuerdan los medios de comunicación del calendario electoral, la ciudadanía está más pendiente de los horarios de apagones o de las noticias sobre los incendios forestales, en lugar de esta otra línea de acción que, por supuesto, la parte política ecuatoriana sigue su curso, ¿no? Eso no se detiene. Y eso da cuenta además de la razón por la que la gente, en este caso las candidaturas, están dilatando sus inscripciones, porque el acto de inscribir la candidatura es un acto mediático de campaña que se espera que pueda tener todo el impulso, toda la difusión, y hoy en día lo que menos van a lograr captar va a ser la atención del electorado debido a las circunstancias que el país está viviendo, ¿no? En cuanto a la lentitud con la que están actuando los partidos políticos para convertirlos de precandidatos a candidatos, iniciando ya el proceso de calificación, ¿qué justificaciones ve usted? ¿Qué es lo que está pasando en el interior de los partidos? Son piezas que se mueven bajo la dinámica del juego de ajedrez también, ¿no? A la par de haber presentado las nominaciones, ¿no es cierto?, y las aceptaciones de esa nominación, esos son nombres que ya comienzan a aprobarse en las encuestas, en los sondeos de opinión, son nombres que comienzan a buscar espacios en los medios. Uno de los principales atributos para poder lograr la votación electoral, por ejemplo, es que sea un rostro reconocido, que la gente de alguna manera lo ubique, lo tenga dentro del imaginario. Es siempre más fácil hacer una campaña con un rostro más conocido. Y eso, por ejemplo, es uno de los desafíos que tienen en este momento las candidaturas, de tratar de mostrarse. Ahora, si es que ven que ese tipo de esfuerzos no logra permear en la población, también puede pasar que comienzan a mirar un poco hacia sus bases, a ver si es que eso no es factible, plantear una candidatura y qué otros objetivos por lo general se ponen, ¿no? No siempre el objetivo de una candidatura es ganar el proceso de presidencia, vicepresidencia, sino más bien el objetivo está en la asamblea, con cuántos curules se puede contar y qué es lo que ahí se puede hacer. Y básicamente colocar una presidencia simplemente es una consecuencia más dentro del juego electoral cuando el objetivo es otro, ¿no? Esas son algunas de las decisiones, de las conversaciones que seguro deben estar teniendo casa adentro los partidos y los movimientos políticos. Adicional a eso, también hay que armar todo el set de candidaturas, ¿no? Por ejemplo, ayer creo que o anteayer veíamos cómo renunciaba Esteban Torres a su viceministerio porque está incorporándose como candidato también. Y así me imagino que estarán todos los partidos armando listas o armando programas que también tienen que ser presentados ante el Consejo Nacional Electoral. Y recordemos que esas listas además tienen ciertas restricciones, por ejemplo, la paridad de género, la edad de jóvenes, la incorporación de jóvenes también. Todos esos son elementos que se tienen que tomar en consideración a la hora de presentar una inscripción. Hubo otra renuncia también, se me escapa su apellido, su primer nombre, Gema, la candidata de Centro Democrático que había reemplazado también a otro potencial candidato, anteriormente José Serrano. Exacto, entonces nos hemos quedado sin reto, sin Centro Democrático, a no ser que algo más pase,
y habrá que ver qué pasa también con, no sé, Saquicela, yo pensé que iba a presentar una renuncia, pero parece que no, parece que va en firme con Democracia, sí. Y creo que el resto de candidaturas han tratado de irse moviendo, o sea, no se les ve tan apagadas, a pesar de que sean nombres no muy conocidos, parece que están intentando ocupar este espacio para poder lograr esa ventana de exposición y de reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, recordamos a Freire, ¿no? A Paulo Freire, que fue uno de los candidatos sorpresa hace 2 procesos atrás, y que luego, gracias a la exposición mediática que recibió en esa candidatura, luego incluso terció para la alcaldía de Quito y sigue siendo un político muy, muy vigente, diremos, al menos con sus opiniones. Entonces, más o menos es ese el recorrido, ¿no?, que hacen. Así no se les conozca, al menos utilizan esta plataforma que viene a ser la campaña política para poder hacerse conocer y comenzar a avanzar una carrera política en el país. Un tema relevante, pues, que es el presidente de la República y porque es también, según muchos expertos, el potencial candidato a competir en una segunda vuelta electoral, Daniel Noboa. Quisiera preguntarle cómo ve usted esa pugna que persiste entre el presidente y la vicepresidenta de la República, que tiene varias aristas. ¿Cómo afecta este tema o puede afectar a este proceso? Alguna vez le escuchaba a Janet Nostroza decir que el gobierno había afirmado que simplemente no iban a darle ese poder, diremos así sea, por 40 días a Verónica Abad, que iban a ver qué es lo que iban a encontrar, qué es lo que iban a hacer. Algo tendrán, pero no le van a dar ese espacio a la vicepresidenta. Lo afirmaba con ese nivel de categoría que sinceramente me llamó poderosamente la atención, porque o tenía el gobierno algo, un as bajo la manga, que iban en algún minuto dado a sacar, o no sé qué otra manera más se podría jugar cartas para impedir que se cumpla algo que la ley está obligada por ley, ¿no es cierto? A no ser que se interpreten también, porque hoy en día hasta eso también hay que tomar en cuenta. Es evidente que este tipo de pugnas inclusive desgastan la atención sobre la misma candidatura de Daniel Noboa. Y quizás por eso en algún momento van a tener que reflexionar en el comando central de ADN para ver hasta dónde deben seguir con este nivel de persecución, ¿no? Ya llegará un minuto en que tienen que ceder esta agenda y concentrarse en la campaña. Mientras sigan estando en esta pugna de buscarle cualquier quinta pata al gato en el fondo para poder deshacerse de quien les ha estorbado desde el día 1, tampoco habla bien ni siquiera de lo que puedan prometer ellos en un proceso electoral posterior. Creo que en algún momento ADN tiene que comenzar a darse cuenta que necesita enfocarse en la agenda de enero, febrero del 2025 y dejar al menos estas batallas que no le suman, sino solamente le desgastan, porque ya con las crisis energéticas, hídricas que el país tiene, ya tiene bastante. ¿Qué reflexiones le genera a usted esas publicaciones hechas en sus cuentas en redes sociales por 2 periodistas ecuatorianos, señalando que el hijo de Verónica Abad tiene cuentas en paraísos fiscales, temas que ha sido negado a través del abogado de Sebastián Barreiro? No sabemos en realidad si se habrá contrastado o verificado por parte de los periodistas esta información que ambos dicen les llegó. Por su parte, la vicepresidenta de Ecuador señala que todo esto es parte de un evidente acoso y hostigamiento. Querido Gustavo, usted conoce bien en los años que también lleva ejerciendo esta noble profesión de periodismo, que cuando se recibe una información, por lo general hay intereses detrás. O sea, a un periodista no le llega información de manera tan generosa, sin una agenda detrás. Y esa es, por lo general, en las facultades nos enseñan, ¿no? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué razón recibo yo esto? ¿No? Y la siguiente es inmediatamente contrastar. ¿Cómo puedo contrastar un documento como este
pues buscando en los espacios oficiales, en las fuentes, en este tipo de documentación, o con gente que maneja la técnica detrás de este tipo de documentación. Uno no tiene que ser experto en todo como periodista, ¿no es cierto? Pero sí debe contrastar, confirmar antes de publicar. La impresión que me deja, sobre todo por los comentarios de los colegas, no es precisamente esa contrastación, porque entonces así mismo hubiese sido reportado. Se ha confirmado, nos confirmó tal experto, se le entrevista al experto. Y luego la otra que me parece que les hace falta es, en el contexto de esa contrastación, llamar al implicado, llamar al abogado y decir, bueno, aquí tengo estos papeles, ¿qué opina usted? Cuando se tiene todos esos elementos, se hace público. Lo que he visto que han hecho es, incluso en algunos casos, nos deben una explicación. El periodismo solamente podría pedir explicaciones en el contexto de la construcción de su nota, no en el tuit que está lanzando. Y ahí me parece que es importante que si se le criticó este tipo de prácticas, por ejemplo, a La Posta, estas mismas personas le criticaron en su momento cuando La Posta sacaba unos audios que luego el presidente Lasso se encargaba él solito de verificar los audios por las consecuencias políticas que tenía. Ministro ya estaba renunciado o secretario ya estaba renunciado a partir de los audios que solamente sacaba La Posta sin mayor comentario. Pues lo mismo sucede ahora. Tienes que primero contrastar, tienes que primero evaluar, llamar al implicado, decir tengo esto y con toda esa información hacer público. Aquí no es lamentablemente lo que ha sucedido y por esa razón yo diremos que me adhiero a la preocupación de María Sol Borja. Se hizo un comentario y un análisis muy profundo sobre la crisis que de alguna manera también vive el periodismo en su desesperación, creo yo, querido Gustavo, por sacar la información antes que el otro, por no quedarse, por insertarse en una conversación, por la necesidad de exposición, que no puedo pensar de otra manera que hayamos perdido la posibilidad de ejercer el periodismo como corresponde. Bien, veamos cómo se desarrolla ese tema, si algo se puede verificar o finalmente desmentir sobre esto, pero sí, comparto absolutamente sus preocupaciones. Perdón, solamente para aclarar, yo no estoy diciendo si es que la información que están teniendo es verdadera o falsa, ni siquiera estoy estableciendo una opinión al respecto, pero sí me parece que el rol del periodismo era dar todos los elementos para que al menos a mí como audiencia no me quede la duda. Y eso creo que no pasó ayer. Habrá que ver, como bien dice usted, qué pasan en estos próximos días. Pero claro, el daño, digamos que sea falso. ¿Qué tal que sea falso? El daño ya estuvo hecho y estuvo además orquestado por colegas periodistas, lamentablemente. Sí, absolutamente de acuerdo, Caroline. Hablando de crisis, justamente, vayamos a otro tema que tiene que ver con su área de la comunicación política. El gobierno ha conformado finalmente una especie de comité de crisis a través del COE Nacional, poniéndola al frente a la ministra del Ambiente. Ella, entre las primeras informaciones que dio, señalaba que Ecuador atraviesa por la peor sequía, la peor crisis de agua en 6 décadas, matizada ahora también por la energía y los incendios forestales. ¿Cómo viene actuando este comité de crisis en el manejo de las informaciones? Hemos visto una transición de los mensajes del gobierno. Hace muy pocas semanas el ministro y viceministros del Ministerio de Energía señalaban que no van a haber cortes de energía en el país por la forma en que viene previendo y trabajando el gobierno. El fin de semana pasado cambió radicalmente la situación de la noche a la mañana, o a la medianoche más bien, diríamos. El gobierno hizo anuncios y vinieron cortes absolutamente inesperados que afectaron a la mitad de las provincias del país y han seguido en esta semana con cortes bastante drásticos en horas hábiles de entre 6 a 12 horas, dependiendo de las ciudades. Por otra parte, las declaraciones del presidente Noboa en un foro de empresarios en la ciudad de Nueva York, señalando que es el gobierno que más ha aportado a la grilla. Entendemos que por grilla se refiere al Sistema Nacional Interconectado, con una cifra de 650 megavatios
que luego fue objeto de un comunicado del Ministerio de Energía, cifrándole en aproximadamente 450 megavatios, y los análisis que tenían que ver de entidades periodísticas contrastando estos temas y señalando que de estas cifras del gobierno lo único concreto eran los 100 megavatios de la barcaza, que el resto eran intenciones o procesos que están por cumplirse en los meses de octubre, noviembre, diciembre. En todo caso, con estos antecedentes, ¿cómo ve usted el manejo de esta crisis por parte del gobierno? Creo que el recuento que usted nos hace, querido Gustavo, lo primero que nos muestra es que no hay claridad de la gestión, es decir, el gobierno mismo no tiene claro qué hacer. El mismo hecho de que tenemos a un ministro de gobierno, como es el caso del ministro Wong, diciendo en un minuto no más apagones, y los viceministros del Ministerio de Electricidad igual, y luego pasando absolutamente lo contrario, nos damos cuenta que o están ignorando la situación o están manipulando la conversación, queriendo además manipular la conversación. En cualquiera de los dos escenarios sigue siendo un desastre, tanto la gestión como la comunicación, pero yo siempre hablo primero, es la gestión, porque ¿qué puedes comunicar si es que el ministro llama a un medio de comunicación a cancelar al analista? O sea, por más experto en comunicación que seas, no puedes tampoco amarrar y controlarle o quitarle el celular al ministro, y eso hace que la dispersión en la comunicación luego genere estas consecuencias que estamos viendo. Otro cambio que se puede evaluar en la estrategia de comunicación es un giro, una narrativa. Al inicio se hablaba solo de lo eléctrico, inclusive en abril del sabotaje de las hidroeléctricas y tal, pero ahora cambia hacia lo ambiental, climatológico, es decir, el estiaje. Para decirlo en palabras planas, la intención del gobierno era echar la culpa a San Pedro y que no sea la culpa de Noboa. Content, una empresa de estrategia y escucha digital con el apoyo de Golden, hicieron justamente un estudio, fue publicado hace unos días atrás en Diario La Hora, sobre si la conversación digital, que evalúa porque son millones de tweets y de posteos de Facebook y tal, ¿no es cierto?, que evalúa cuál es el sentimiento de la población ecuatoriana respecto de estos dos aristas, ¿no?, de quién es la culpa. Resulta que la culpa para la población mayoritariamente era la responsabilidad, digamos, era para el gobierno de Daniel Noboa y no por las condiciones climatológicas. Es decir, que la narrativa sobre la falta de agua no está permeando en la población, porque además es una población que se ve envuelta en este cruce de discursos que no son coherentes, ¿no? Que prefiere siempre ante una crisis la transparencia y que ante estas condiciones necesita un poco de certeza. Si nos piden a los cuencanos poner el hombro, no solo a nosotros, tiene que ser a todo el país. Y el fin de semana anterior estábamos ciertas provincias nomás, casi que entre comillas castigadas, porque hay un proceso electoral en ciernes y quizás en el caso de la provincia de La Suay el costo político electoral es menor que si es que le quitan la luz a Pichincha o a Guayas. Esas lecturas la ciudadanía las hace y eso por supuesto complica en mucho luego la apreciación que el gobierno hace. Finalmente, existe esta tragedia que no lo podemos decir de otra manera en la provincia de Pichincha, en Quito en particular, y no solo allí, porque viene además los incendios forestales, vienen de distintas provincias, ahora mismo en Loja, Vilcabamba, ayer estuvieron en Guayaquil complicados, en fin, pero son 7 incendios forestales en distintos lugares en Quito. Por supuesto que el presidente tenía que cancelar su agenda en la ONU y venir inmediatamente. Es verdad, él utiliza el término vengo a comandar los esfuerzos de apoyo. Ya, ok, digamos que viene a comandar, pero muéstrese como comandante. El día de ayer, permítame, Carolina, comentarle, y usted debe haberlo visto, circularon imágenes no muy edificantes sobre el retorno de Noboa, un presidente, por decirlo menos, abrumado, con imágenes que fueron motivo de otras interpretaciones que usted la conoce.
No lo vimos muy comandante de su parte, decían mis estudiantes, y creo que no solamente era el comentario de mis estudiantes. Entonces, también allí, si hay una intención de capitalizar, diremos así, en términos electorales, políticos, comunicacionales, sobre la gestión que está haciendo el mandatario y que además le corresponde, nadie está en contra de que llegue y ponga orden en el caos si es que hubiese tal cosa, tampoco lo logra. Y el discurso que dio Gustavo, en 3 frases sin ningún efecto, más allá que una perorata, diremos así, larga, ni siquiera larga, en este caso hasta corta, pero sin condumio, sin profundidad, sobre lo que está yendo a plantear el gobierno y finalmente ceder la vocería para que esta información la siga articulando Inés Manzano, quien ya está quemándose. A pocos días de hacer uso de su cargo, ya comienza Lupa Media, que es una verificadora muy profesional, a inmediatamente determinar la información que es verdadera o falsa. Sin contar que adicional a esto de la electricidad no hemos vuelto a escuchar, más allá que la barcaza turca tiene no 100, sino solamente 12 megavatios colocando en el famoso grid, como dijo el presidente. Es decir, que de los 600 ofrecidos por el presidente, la única verdad era que 12 megavatios estaban llegando, al menos al día de ayer. Hoy sabemos que ya la empresa ha comunicado que están resolviendo y que nos van a dar todo lo que nos ha faltado. Pero básicamente estábamos la semana viviendo una crisis, tanto de lo ambiental con los incendios, como también, por supuesto, lo eléctrico, lo energético, y eso no va a parar. Bien, el tiempo no nos da para analizar muchos otros temas, por eso me salto y voy a la pregunta del millón, Carolina. ¿Usted cree que sigue siendo posible lo que señalan las encuestas y muchos expertos en política de que en Ecuador tendremos nuevamente en estas elecciones una segunda vuelta polarizada entre Noboa y el correísmo? Creo que la segunda vuelta va porque va, no creo que le alcancen las cifras, pero sí también me parece que este país es un país que es bastante voluble, bastante volátil. Digamos que comienza a llover en noviembre, digamos que eso llegue a suceder. Estamos seguros que en diciembre es posible que el presidente lo saque a Fito de donde lo tiene guardado y para enero ya no se hace lío, ¿no es cierto? Está resuelto la energía y resuelta la seguridad, ya sea por causas propias o causas ajenas. Y como ya está resuelta la seguridad, nos baja los 3 puntos del IES. Le estoy poniendo 3 elementos que pueden ayudar a que el gobierno pueda recuperar los puntos que debe haber perdido en estas 2 últimas semanas. Y por eso también entenderé yo la preocupación gubernamental en ver qué hacer, porque se nota que están leyendo lo mismo que nosotros de alguna manera también percibimos, ¿no es cierto? Sin embargo, si esto no se resuelve, si es que la crisis de los apagones se mantiene y si es que junto con los apagones el problema de inseguridad y ahora a raíz de los apagones la producción y el empleo comienzan a comprometer la economía familiar, es evidente que quien va a recibir las culpas de esto, pues la va a tener más difícil en esa segunda vuelta también. Hay mucho todavía en la mesa y todavía hay muchos meses aún como para decir, en primer lugar, de manera tajante, si es que no va a haber segunda vuelta. Yo considero que en este minuto eso ya no está en duda, que hay segunda vuelta, y más bien es verificar cómo mismo se presenta esa segunda vuelta, toda vez que existen también 2 candidaturas que siguen ahí, digamos, terciando, ¿no? Una de ellas Topic y que podría seguir recuperando, por eso le ataca directamente a Noboa, toda esa rabia contra Daniel Noboa para que él pueda de alguna manera tener alguna alternativa de llegar, si es que fuese el caso, a una segunda vuelta. Topic, dicho sea de paso, se llevó ya a la directora financiera del municipio. Es verdad. Y así me imagino que seguirán llevándose las opciones y las candidaturas.
Vea usted, por ejemplo, la foto de Topic ayudando a los policías y a los vecinos allí en Quito, ¿no? Sin dar una sola declaración. Todos sabemos que esas son fotos que se requieren, que se generan, que es una iniciativa que les sirve mucho en materia electoral, pero genera mucho más efecto que, por ejemplo, la declaración de Cucalón, ¿no? Que mencionaba directamente cuál va a ser su propuesta como una reforma a la Asamblea, a la Constitución. Y eso, de alguna forma, ayuda, sí, pero en un estrato socioeconómico distinto a lo que está mostrando Topic. O sea, esto va a estar sumamente interesante. Yo no bajara los brazos para ninguna candidatura, sobre todo aquellas que están en esa mitad más uno, ¿no es cierto? Es ese grupo en el que existe más opción de poder generar, provocar el ánimo y la reacción, sobre todo de aquellos electores que no han decidido todavía su opción. Antes del cierre, no podemos dejar de preguntarle su criterio sobre esa intención, que más que intención, pedido ya del presidente de la República de que se reforme la Constitución para terminar con el financiamiento desde el Estado, desde el bolsillo de los contribuyentes, a partidos y movimientos políticos. Bueno, está claro que hay un desconocimiento de cómo opera, por ejemplo, en la región, los procesos electorales. La nuestra es un financiamiento mixto, es decir, hay sector público involucrado y hay sector privado involucrado. Y no solamente somos nosotros en la región, en Latinoamérica, me parece que solo Venezuela no tiene el financiamiento mixto, en donde solo es privado, y se me escapa un país más, si no me equivoco. ¿Y por qué razón sucede esto del financiamiento público? Porque de otro modo el presidente o la presidenta se hubiese vendido mucho más, con mucha anticipación que en un proceso electoral. De alguna manera nivela, todavía, por favor, entre comillas esto, nivela el escenario para los distintos jugadores, nivela esa cancha para todas las personas que democráticamente, con su justo derecho y aspiración, quieran ingresar. Eso es lo que hace ese financiamiento mixto. Lo que hace falta es un mejor control para que no venga cualquiera alquilando un partido, ingrese y se gane la presidencia, que es justamente lo que le pasó a Daniel Noboa. Recordemos eso, alquiló un partido y entró y se hizo de la presidencia. Ese es el control que requeremos todos los ecuatorianos y ecuatorianas, porque termina siendo presidente alguien que no hizo una carrera política y que no tiene una base que lo represente. Hoy Daniel Noboa sí tiene una base, ya forma ADN y en principio existe, después de un año de funciones en el ámbito público, gente que podría estar en este momento apoyándolo, pero es claro que no es el escenario de buena parte de esos 16 o 15 binomios que tenemos todavía en la papeleta. Eso es lo que hay que controlar, no necesariamente la otra parte. Entonces ahí hay un desconocimiento profundo del valor de la democracia. Lo que sí tiene claro el presidente Noboa es que con ese tipo de anuncios logra insertarse en una conversación más demagógica, incluso cínica, asociado con la política, ¿no? Que porque la gente tiene rabia a los políticos y no le quiere dar plata a los políticos, como si la plata fuera solo a su bolsillo, pues entonces se promulgan este tipo de enmiendas, de correctivos, ¿no? Que no ayudan en fortalecer la democracia, pero que sin duda le dan una conversación que es sumamente atractiva para esa ligera línea, ¿no es cierto?, de sobremesa, sin profundizar en las terribles consecuencias. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Caroline. A usted, querido Gustavo, siempre a las órdenes. La doctora Caroline Ávila es catedrática experta en comunicación política. Son las 8:45.